Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Corpas. Muchísimas gracias a todos por venir y por asistir a este webinar que vamos a hacer. Voy a compartir mi pantalla. Vamos a ver. Me gusta mucho, como bien sabéis, estoy aquí en Inglaterra, así que me gusta mucho hacer la puntualidad inglesa. Pues, si os parece bien, vamos a empezar. Em, pues esta clase la vamos a dedicar a farmacogenómica. Estoy seguro que muchos de vosotros habéis escuchado lo que es la farmacogenética y lo vamos a ver en detalle hoy, ¿de acuerdo? Em, He titulado esta presentación Farmacogenómica, cómo la genética revoluciona los tratamientos. Y es parte de esta empresita pequeña que se llama GenoInsight, cuyo objetivo es simplemente traer la genómica a países hispanohablantes. Y es lo que realmente he decidido que mi carrera se va a dedicar, ¿no? O sea, me presento, soy profesor de genómica en la Universidad de Westminster, en el Reino Unido. Tengo un grupo de investigación, también tengo esta empresa que se llama GenoInsight. Eh, Hice mi doctorado en bioinformática por la Universidad de Manchester y luego estuve trabajando 4 años en el Sanger Institute, que fue uno de los principales contribuidores al proyecto Genoma Humano en Cambridge. Y ahora pues estoy establecido como profesor titular aquí en Inglaterra. Entonces, mi gran objetivo en términos de investigación es el traer las maravillosas tecnologías y avances que se están realizando aquí en el Reino Unido, sobre todo a España y a Latinoamérica en general. A Latinoamérica en general porque si, no sé si habéis visto alguna de mis publicaciones, pero hay un gran desequilibrio en términos de cómo la genómica está sirviendo a poblaciones de Latinoamérica. Entonces, mi objetivo principal es servir un poco de puente entre lo que se hace aquí en el Reino Unido y, digamos, abrirlo a América Latina en general. Entonces, como parte de esta misión, llevo varios meses tratando de realizar webinars y eventos abiertos que veis aquí. Algunos son gratis, algunos no van a ser gratis. Ahora os presentaré algunos de los eventos que estamos haciendo. Pero como digo, siempre la idea es cómo podemos poner a Latinoamérica en el foco de la genómica médica mundial, porque a día de hoy no ha sucedido, no está pasando y esto hay que cambiarlo, ¿no? Entonces, en esta presentación sobre farmacogenómica tres, me he propuesto tres objetivos. Primero, dar un poco de introducción sobre qué es la farmacogenómica y cómo la genética influye en la respuesta a medicamentos. Luego vamos a hablar un poco sobre genes y entender con ejemplos cómo entender con ejemplos cómo estos genes se pueden aplicar a personalización de tratamientos. Y luego también vamos a hablar un poco sobre ejemplos de cómo la farmacogenómica está transformando la medicina personalizada para mejorar la eficacia y seguridad de tratamientos. Como digo, esto es parte de GenoInsight. Somos una empresita muy pequeña. En realidad es una entidad legal que me ayuda a organizar estos cursos desde un punto de vista financiero, etcétera. Tengo una gran colaboración con nuestro amigo Juan, Juan Sebastián Rincón, que muchos de vosotros lo conocéis, sobre todo para organizar webinars en común. De hecho, tendremos un webinar pronto juntos y también estamos colaborando en el Congreso Español de Medicina Genómica. Y como digo, me interesa mucho mejorar la capacitación en Latinoamérica, sobre todo con cursos que tienen que ver con mis
con las cosas en las que soy fuerte en términos de investigación, que es principalmente la bioinformática y la computación e interpretación de datos ingentes proveniendo de secuenciación, ¿vale? Que es, digamos, mi especialidad, la secuenciación genética de pacientes, que es, pues eso, el análisis de todos de todos los nucleótidos existentes en el trillón de células del organismo. Vale, entonces, también realizamos análisis de genomas para clínicas, siempre con la idea de servir al médico. Yo no soy médico, yo soy científico y para mí mi objetivo es facilitar a los médicos en este gran viaje, ¿no? Yo me acuerdo, y esto no es algo que me haya surgido recientemente. Cuando estaba yo como investigador postdoctoral en el Sanger Institute en Cambridge sobre el 2008-2009, estuve desarrollando una base de datos que es muy famosa en medicina genómica. Se llama Decipher. Decipher, digamos que fue la columna vertebral a partir de la cual se produjo el primer, digamos, análisis de miles de pacientes con enfermedades raras, ¿no? Este proyecto se llamaba el Deciphering Developmental Diseases y tenía como objetivo, y lo cumplió, el analizar 13.000 niños, pacientes con enfermedades raras, ¿no? Y se analizaron los genomas de los pacientes más los padres, ¿no? Entonces, en aquel momento que yo estaba como parte del desarrollo de la infraestructura informática para el análisis, me di cuenta lo difícil que era para médicos y para científicos en general el realizar la interpretación de los datos, ¿no? Y desde entonces siempre he querido, pues, mm, bueno, siempre he tratado de contribuir en el campo de cómo podemos, digamos, hacer más fácil para que la interpretación de estos datos que son muy complicados sean accesibles al público en general. Porque aunque hasta ahora principalmente el tipo de análisis que se hace son a pacientes que tienen enfermedades, la tendencia es que se va a hacer el genoma a personas en cuanto nazcan en un futuro próximo y va a ser una herramienta imprescindible a la hora de tratar a pacientes. ¿De acuerdo? Quería traeros a vuestra atención este segundo Congreso Español de Medicina Genómica que vamos a celebrar en Madrid el 22 y 23 de mayo. Eh, y quería brindaros este código Genómica 40 que estará activo en las próximas 24 horas. Y es un 40% de descuento siguiendo el código QR que veis aquí, ¿de acuerdo? O sea, un 40% de descuento. El programa lo podéis ver aquí también, pero vamos, es uno de los principales congresos de habla hispana en este campo de la medicina genómica. Así que, bueno, soy el presidente del comité organizador y con muchas ganas de recibiros. Os doy datos sobre el primer congreso, que fue precisamente este año pasado. Tuvimos aproximadamente 278 registros. Como veis, aunque es congreso español, entre comillas, no es que español, es español en términos del lenguaje, pero es realmente incorporando los países de habla hispana. De hecho, la mitad de todas las personas que se registraron venían de países de fuera de España, ¿no? Con un gran componente de Colombia, México, Ecuador, Perú, Argentina, Chile. Y yo sé que muchos de vosotros que os habéis registrado a este evento sois de estos países. Así que os mando un saludo. De verdad que para mí os digo de corazón que es un gran placer bueno, para empezar, ver que hay tantos de vosotros aquí. He perdido la cuenta, pero veo que hay muchos. Os agradezco de verdad que estéis aquí. Y espero de que este tiempo que os brindo pues os sea de utilidad. También quería haceros saber sobre este webinar que constata o lo realizaré con Juan Sebastián Rincón el 8 de febrero a esta misma hora.
y es un poco más de un taller práctico sobre cómo analizar datos de genomas de pacientes. Así que también si utilizáis este código Genómica 40 en las próximas 24 horas, tenéis un 40% de descuento para registraros. Y también tengo aquí otro, introducción al análisis de datos genómicos, que fue el primer webinar que hicimos, que lo podéis comprar si queréis. Tenemos las grabaciones, todos los materiales y todo está ahí disponible a partir de este código QR. Y si tenéis alguna duda, por favor, no dudéis en contactarme. Perdonad a aquellos de vosotros que ya estáis familiarizados con el genoma, pero sé que hay gente aquí que no, que digamos son gente educada, pero que no son expertos en la materia. Quería simplemente recordaros lo que es un genoma, al menos desde mi punto de vista, ¿no? Que es toda la información genética que tenemos en nuestro organismo. Una forma de representar el genoma es, pues, con esta imagen que veis aquí, que es el cariotipo, que es simplemente el conjunto de todos los cromosomas que componen el material genético del núcleo de la célula. Aunque he de deciros que también habría que añadir, por ejemplo, el cromosoma mitocondrial, ¿no? Que es también parte del genoma. Es decir, el genoma es el compendio de toda la información genética que existe para cada organismo, ¿no? Y la genética se centra en los genes, la genómica se centra en el estudio de todos los genes y por eso se llama genómica o genoma, ¿no? El genoma es el compendio de todos los genes. Tenemos aproximadamente, dependiendo de cómo lo contemos, unos 20.000 genes, ¿de acuerdo? Y el genoma es muy importante porque nos da una fuente de información que puede servir para predecir y entender las contribuciones o las causas de determinadas enfermedades, ¿no? De hecho, el genoma puede ayudarnos a calcular riesgos sobre enfermedades que se basen en los genes. De hecho, cuando estuvimos en el Amazonas tratando de hablar con algunas poblaciones indígenas, y vamos, poblaciones indígenas que están allí metidas en un sitio muy incomunicadas, el explicarles lo que es un gen o un genoma o ADN es una experiencia, ¿no? Nosotros normalmente cuando hablábamos sobre eso les decíamos, bueno, ¿sabe usted de enfermedades que pasan de padres a hijos? ¿O conoce usted algún caso de familias pues, que tienen determinadas enfermedades? Ese, digamos, que era el punto de apertura para tratar de explicar lo que hace el ADN y el genoma, ¿no? Y por qué es importante no solamente a nivel de la salud, pero también a nivel bueno, de la composición de la ancestría de las personas, que esto tiene muchas variantes, ¿no? Tengo muchas anécdotas que espero contaros en un futuro sobre mis interacciones con la comunidad. Mira, aquí os quería enseñar cómo realmente se lee y se ve un genoma cuando lo tratamos de analizar genéticamente, ¿no? De hecho, esta es una secuencia real de mi propio genoma, ¿no? Visto en el ordenador y claro, es una secuencia de CGTA eh, que tiene aproximadamente unos 3.300 millones de letras. Cada letra se corresponde a, cada letra se corresponde pues, a un determinado compuesto bioquímico que se llama nucleótido. Entonces, la cadena o secuencia de estos nucleótidos produce como una especie de código que luego se lee y forma parte de las distintas regiones que van a dar lugar a la función de cada una de los genes, ¿no? Y de las distintas características. Lo interesante de aquí es decir que, aunque mucha gente llama este genoma o los genomas el libro de la vida, la analogía esta del libro de la vida se hace un poco inadecuada,
desde un punto de vista de que el libro de la vida, un libro pues tiene espacios, tiene capítulos, tiene comas, tiene puntuación, pero aquí ni hay puntuación, ni hay espacios, ni hay capítulos. Entonces yo nunca me dejo de asombrar de ver que en algún lugar de aquí pues debe de haber un gen o un sitio donde se empieza a codificar un gen y de alguna forma el organismo tiene los mecanismos enzimáticos bioquímicos que permite pues saber que en esa determinada posición pues empieza un gen y en esta determinada posición termina un gen, ¿no? Una de las características del genoma humano es que la mayor parte del genoma es lo que llamamos no codificante, es decir, aproximadamente un 98% de todo el genoma no da lugar a genes, no se codifica. Eso es lo que quiere decir no codificante. Y aquí, por ejemplo, veis una estadística del genoma humano, donde vemos los distintos cromosomas, la longitud que tiene. Por ejemplo, el cromosoma más largo, que es el cromosoma 1, tiene 250 millones de pares de bases, ¿no? De letras, digamos. Y aquí veis el número de genes que cada cromosoma tiene. Lo interesante es que la distribución de genes no es necesariamente homogénea. Tenemos regiones que son o cromosomas que son más ricos que otros en genes. Por ejemplo, vemos aquí el cromosoma 11. También tenemos regiones que son desiertos de genes. O sea que el genoma es una, digamos, un organismo que bueno, más que un organismo, una parte o un mecanismo de información que realmente es muy complicado y la verdad, os he de decir que todavía no lo conocemos ni lo entendemos bien. O sea, es muy complicado y conforme pasa los años, desde que se hizo el primer mapa del genoma humano a día de hoy, pues no nos dejamos, los que trabajamos en esto, no nos dejamos de asombrar a la complejidad y a las nuevas funciones que encontramos que ni siquiera sospechábamos, ¿de acuerdo? O sea que el entender la genética de los organismos en general y de los humanos en particular es todavía un tema muy complicado y un tema todavía muy abierto y su aplicación a la medicina, pues totalmente, todavía está por implementar. Se empieza a implementar, pero todavía queda un gran camino hasta que esto se convierta en una herramienta rutinaria aplicada, ¿no? O sea, esta, digamos, es la aspiración de los que nosotros que trabajamos en este mundillo, de que la genómica pues sea implementada a nivel rutinario, pero está llena de muchas de muchas complejidades que todavía queda por resolver y es, en mi opinión, como consecuencia de que no entendemos bien todavía, no entendemos bien pues cómo funciona la biología y la genética humana. Lo interesante de tener un genoma o el proyecto Genoma Humano es que esto nos dio lugar a una referencia, un mapa de referencia. Yo suelo utilizar la analogía de Google Maps en el que el tener unas coordenadas específicas a las cuales podemos aplicar dónde se encuentran las localizaciones de, por ejemplo, los distintos genes, de las distintas mutaciones, esto nos permite que podamos comparar el genoma de pacientes, ¿de acuerdo? Como digo, lo interesante del genoma humano y lo importante es que nos permite mapear las distintas características para luego comparar cómo son estas características, cómo son de distintas entre individuos de las mismas poblaciones o de poblaciones distintas. Y lo que nos permite es una comparabilidad. Nos permite comparar, por ejemplo, qué pacientes tienen una determinada versión de un gen, qué pacientes tienen una determinada versión de una mutación, de un cambio genético. Y claro, aunque el genoma de todos los humanos en general tiene como un 99%
que es idéntico, ese 1% de diferencia es lo que hace pues, que yo tenga este color de pelo, que sea más alto, que sea más bajo y que también tenga susceptibilidad a distintas enfermedades. No todos tenemos la misma susceptibilidad a padecer COVID grave y nosotros, como parte de un estudio, fuimos capaces de descubrir asociaciones de determinadas variantes a severidad del COVID, ¿no? Y todo tiene que ver con el hecho de que podemos, teniendo este mapa genético, mapear en posiciones específicas los distintos cambios que encontramos cuando comparamos los genomas de distintos pacientes, de distintas personas. Aquí os estoy dando un ejemplo de una variación, pues aquí, por ejemplo, si cambiamos esta T y la cambiamos a una C, pues eso es un punto de cambio que se llama Single Nucleotide Polymorphism en inglés, que se dice SNP, o sea, un cambio de una letra, una T a una C, lo llamamos un SNP. ¿De acuerdo? Em, bueno, pues esto digamos que era toda la información preliminar que quería dar para meternos ya así un poco más en profundidad en la farmacogenómica, que es el tema que nos atañe hoy. Y para ello quería dar la definición de farmacogenómica que más me ha gustado de todas las que he visto, que es del profesor o catedrático Monir Pir Mohamed de la Universidad de Liverpool, que lo publicó un artículo muy bueno que la verdad, si estáis interesados en la farmacogenómica, os recomiendo que lo leáis. Está, hay que pagar, pero si me mandáis un mensaje directo, os puedo mandar, yo tengo el artículo este que os lo puedo mandar si queréis, ¿de acuerdo? Pues el doctor Pir Mohamed definió la farmacogenómica o genética, que para mí van a ser sinónimos en esta presentación, como el estudio de tecnologías genómicas que permite el descubrimiento y desarrollo de nuevos medicamentos, así como la optimización de la dosis y del tipo de fármacos en pacientes individuales. O sea, clave aquí es la individualidad, porque dependiendo de cada individuo vamos a tener distintas reacciones a los mismos medicamentos potencialmente, ¿de acuerdo? Y esta, digamos, que es la gran, digamos, la base sobre la que la farmacogenética parte, ¿no? Que la misma dosis del mismo medicamento a distintos pacientes puede tener variabilidad a la hora de cómo reaccionan, de cuál es la dosis adecuada para ellos, hasta incluso algunos pueden tener reacciones adversas, ¿no? Y esto tiene que ver con la genética nuestra, ¿no? La genética condiciona la eficacia y la toxicidad de las medicinas que nos tomamos. Por lo tanto, para mí siempre la farmacogenómica ha sido como el fruto más accesible que hay de la genómica, ¿no? Porque cuando uno, por ejemplo, quiere hacer un análisis genético a una persona, hay veces que no vas a encontrar resultados, ¿no? Sobre todo si lo que buscas es diagnóstico de una enfermedad o si tratas de buscar determinadas susceptibilidades, ¿no? Pero siempre que miramos a los genes que se encargan de metabolizar los fármacos, ¿de acuerdo? Que es lo que llamamos o los farmacogenes. Siempre que miramos a los farmacogenes, vamos a encontrar siempre vamos a encontrar información que va a tener una aplicabilidad específica para algunas de las drogas, medicamentos que a día de hoy están accesibles para todos nosotros, ¿no? Entonces, por eso la farmacogenética o farmacogenómica es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque esta figura ya la di en un pasado webinar, pero la quiero volver a presentar. La farmacogenética tiene una gran influencia porque las 10 medicinas más prescritas en Estados Unidos solamente ayudan entre un cuarto o una de cada 25 personas que las toman. Es decir, que muy pocas personas
o un porcentaje bastante pequeño realmente de las personas que se toman los principales medicinas prescritas no se benefician o incluso tienen reacciones adversas, ¿de acuerdo? Esto tiene unas grandes implicaciones, ¿no? No solamente desde el punto de vista del dinero que estamos tirando, ¿no? Porque, claro, si, ¿de qué te sirve tomarte una medicina si luego no te va a hacer ningún efecto? Pero luego también las implicaciones que puede tener desde un punto de vista de reacciones adversas, ¿no? O sea, por eso la farmacogenómica se está convirtiendo, y por eso he querido hacer este webinar, se está convirtiendo en un campo muy importante de, sobre la implementación de la genética, donde vemos que la genética realmente puede dar lugar a acciones que sean prácticas y útiles, que tengan una utilidad clínica, ¿no? ¿De acuerdo? Así que desde un punto de vista de em, las variantes genéticas, es decir, los cambios genéticos que tienen respuesta a los medicamentos, o sea, no solamente los medicamentos están influidos por la genética, ¿vale? La genética influye, pero también influye, por ejemplo, la edad, la salud, la dieta y lo que se llama la polifarmacia, es decir, el uso de otros medicamentos al mismo tiempo y la adherencia que se tenga al tratamiento, pues todos estos factores influyen en la respuesta a los medicamentos. Vamos a centrarnos, pues, en la respuesta a medicamentos. Pues fijaos, em, vamos a analizar poco a poco en estas dos diapositivas que tengo aquí. Vamos a analizar los factores genéticos que afectan a medicamentos. Pues para empezar, tenemos a genes relevantes para la farmacocinética del medicamento. ¿Qué es la farmacocinética? Pues son genes que controlan los procesos como la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación del fármaco, que son procesos metabólicos naturales que ocurren, ¿de acuerdo? También hay genes que codifican las dianas farmacológicas, es decir, genes que están afectados por la interacción del medicamento con su objetivo terapéutico y son, por ejemplo, mutaciones en receptores que pueden alterar la eficacia de un fármaco. También hay genes que influyen en la susceptibilidad o progresión de la enfermedad, es decir, genes que modulan la gravedad o la predisposición a ciertas patologías y esto pues va a tener una consecuencia en los medicamentos que afectan a este tipo de enfermedad, por ejemplo, en enfermedades cardiovasculares que afectan el uso de anticoagulantes. Y también tenemos genes que influyen en la susceptibilidad a reacciones adversas de medicamentos. Por ejemplo, podemos encontrar genes que afectan a determinadas enfermedades, a determinadas drogas, como por ejemplo abacavir, que es un tipo de antivírico. Quiero centrarme ahora en un ejemplo muy concreto, un ejemplo muy concreto de un farmacogen, ¿de acuerdo? Un gen que está relacionado con la farmacogenética. Y de hecho este es el gen más importante, ¿no? En inglés se dice el CYP2D6, CYP2DS. Este gen metaboliza, es decir, está involucrado en la farmacokinética de 25% de todas las medicinas prescritas. ¿De acuerdo? Son ciento y pico medicinas que están aprobadas por la FDA, Federal Drug Administration, o la European Medicine Agency. O sea, el 25% de todas las medicinas están metabolizadas por este gen único. Y resulta que este gen es súper variable, lo que se llama en términos genéticos polimórfico, ¿vale? Vamos a ver específicamente el impacto de una medicina o una medicina que está metabolizada por este gen CYP2D6. Codeína. Estoy seguro que habéis escuchado de codeína, ¿no? Que es un analgésico
muy utilizado. Pues fijaos, este gen puede producir una, una metabolización pobre, intermedia, extensiva o ultra rápida. Intermedia y extensiva no dan problemas, pero aquellos pacientes cuya genética les hace unos metabolizadores pobres de este gen con esta droga, lo que hace es que la dosis normal, al ser metabolizada más lentamente, no les haga el efecto adecuado. Y en este caso, pues habría, por ejemplo, que aumentar la dosis. O sea, esto no es un gran problema, pero el problema ocurre cuando tenemos a pacientes que son metabolizadores ultra rápidos. Los metabolizadores ultra rápidos lo que hacen es metabolizar la codeína más rápido de lo normal. Y esto hace, por ejemplo, pues que si le das una dosis normal, al final puedan tener sobredosis, que esto podría dar lugar a una depresión respiratoria hasta incluso la muerte por dosis, ¿no? Y lo interesante es que el 28% de las personas del norte de África, etíopes y muchos árabes, hay una proporción muy alta de la población en estas regiones que son ultra rápidos metabolizadores. Y esto es otra cosa que también me interesa mucho desde un punto de vista de Latinoamérica y del mundo hispanohablante en general. Si vemos aquí, eh, dependiendo dependiendo del tipo de ancestría que tenga el paciente, las proporciones de metabolizadores, de distintos tipos de metabolizadores cambian, ¿no? Esto lo publiqué recientemente en un artículo en Cell Genomics, que si queréis verlo con mucha, ahí lo tenéis está disponible. Pero esto es otra de las cosas que tiene que ver con la medicina personalizada, el hecho de que el hecho de que distintas ancestrías van a tener una predominancia de distintas variaciones genéticas. Y un gran problema que existe a día de hoy es que la gran mayoría, no tengo los datos aquí, pero también lo he publicado en otra publicación, la gran mayoría de los datos que sabemos de la aplicación de la farmacogenómica se basan principalmente en datos de personas de ancestría europea. Y esto tiene grandes importancias porque cuanto más lejos genéticamente un paciente esté genéticamente de los europeos, menos precisos las indicaciones van a ser de dosis de farmacogenómica, porque los datos se basan principalmente en europeos y esto puede dar lugar que a personas que no sean europeas, pues que no funcionen tan bien las indicaciones o hasta incluso le den reacciones adversas. O sea que por eso, por esta razón tan importante, tengo yo esta misión personal de que hay que aumentar la diversidad de los datos genéticos de manera que podamos tener la representación que todo el mundo se merece, de manera que hayan personas que no estén a desventaja a la hora de beneficiarse de los avances científicos, ¿de acuerdo? O sea, esa es una de mis grandes investigaciones a día de hoy, ¿no? La equidad, la equidad de acceso a los beneficios de la genómica médica. Bueno, pues con esto quería comentaros, pues, que en general, ¿no? Ya quizás un poco voy a ir cerrando la presentación porque también me interesa de que tengáis preguntas si queréis preguntar. Y como digo, estoy súper contento de ver ahora mismo en Zoom hay 47 personas. O sea que estoy súper contento de ver a tantas personas aquí y os agradezco mucho vuestra atención. Sigamos y como digo, voy a terminar las diapositivas y ahora si queremos, me encantaría tener una discusión, podemos hablar lo que queráis. O sea, sobre la farmacogenómica, espero haberos convencido de que realmente puede ayudar a tener un tratamiento mucho más específico, adecuado a las necesidades de los pacientes.
¿de acuerdo? Ya que es una herramienta personalizada que puede ayudar a ajustar la dosis correcta al paciente adecuado. No se ha hablado sobre esto, pero donde realmente existen los repositorios de información que nos ayuda a interpretar los datos sobre la farmacogenómica se encuentran en la FDA, Federal Drug Administration, y en la European Medicine Agency, que nos ayudan pues a tener como protocolos sobre cómo prescribir según los distintos estados metabólicos, las distintas capacidades que genéticamente están condicionadas para metabolizar los fármacos. También existen dos recursos claves como el Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium, que facilita el uso de la farmacogenómica en la atención del paciente y es la que nos dice, por ejemplo, si tienes esta variación genética, entonces tienes que aumentar la dosis o da como indicaciones, ¿no? Y luego está el PharmGKB, que es un recurso bioinformático que agrega y organiza toda la información genética eh, y sus relaciones a los fármacos. Sobre la implementación de la farmacogenómica, pues bueno, hay muchas barreras, ¿no? Que sobre todo en el Global South, en el sur del globo, pues quizás sea un poco más grandes, ¿no? Barreras, el costo, el acceso a estos datos, a estas pruebas y también el conocimiento médico, porque claro, el tener acceso a este conocimiento, pues realmente puede complicar las cosas, ¿no? También una falta de estandarización entre los reguladores, es decir, que no hay una forma global de realmente utilizar la farmacogenómica, también porque acabamos de empezar, ¿no? En términos de cómo se está utilizando esta información dentro de la medicina. Aquí tengo el ejemplo del tamoxifeno, ¿no? Que es una droga, una medicina que se da para el cáncer de mama y dependiendo de las variaciones que tengas en el gen este, en el CYP2D6, del cual he hablado, pues hay personas que funcionan y personas que realmente puede ser hasta tóxico. Con respecto al futuro de la farmacogenómica, pues todo nuestro conocimiento se va a centrar mucho alrededor del uso de biobancos y de datos genómicos a gran escala. Por ejemplo, uno que estamos utilizando mucho es el UK Biobank, pero también hay otros biobancos muy grandes, aunque en el Reino Unido he de decir que hay una proliferación y un gran desarrollo de biobancos que realmente está influenciando mucho sobre cómo se hace la farmacogenética y la genómica en general, ¿no? A nivel de su implementación. También la necesidad de educación y colaboración interdisciplinaria, ¿no? O sea, tenemos a profesionales de la salud que deben de incorporar la farmacogenómica, investigadores que necesitan trabajar para desarrollar las tecnologías accesibles y reguladores que deben de promover políticas que integren la farmacogenómica en sistemas de salud. En conclusión de esta presentación, como digo, estoy súper contento de ver a tantos de vosotros aquí. Muchas gracias por venir. La farmacogenómica, espero daros unas pinceladas que os ayude, digamos, a pensar sobre el papel que tiene en los tratamientos para que sean más eficaces y seguros, dependiendo de la genética de los individuos. La idea es que la farmacogenómica ayude a reducir el riesgo de efectos adversos en los medicamentos y también de que optimice el uso de los recursos en la salud para evitar terapias ineficaces que, como hemos visto en muchos pacientes que se toman drogas, pues realmente no le hace ningún efecto. Por último, quería recordaros de nuevo el segundo Congreso Español de Medicina Genómica. Como digo, tengo un código de 40% de descuento. Va a ser uno de los eventos más importantes en el campo del mundo hispanohablante. Puedes atender de forma presencial en Madrid o de forma online también. Este evento que vamos a tener online el sábado 8 de febrero, también tenéis un 40% de descuento si utilizáis este código y este QR. Y por último, este curso de Introducción al Análisis de Datos Genómicos, que es un curso pregrabado que lo tenéis también ahí. Y con esto os doy las gracias y estoy a vuestra disposición si queréis preguntar algo. Y como digo, un gran placer ver a tantas personas aquí.
Ah, No, he de decir que no he podido ver el chat. No sé si habéis puesto cosas en el chat. A ver si consigo. Disculpadme, que tengo aquí 20.000 cosas. Ah, aquí tenemos un... Gracias, ok.